Cuando el mundo creía que entraba a la era indiscutible del fentanilo, el informe más reciente sobre drogas elaborado por la ONU cambió esa creencia. El opioide sintético que puso a México al borde de un lío diplomático con Estados Unidos ya no es la máxima preocupación de los expertos en narcóticos, sino una vieja conocida, la cocaína. Y detrás de ese polvo blanco estaría, entre otras consecuencias, los días excepcionalmente calurosos en los últimos años. Para allá va esa historia. Nación Criminal con Óscar Valderas. El reporte global de cocaína 2023 advierte que el suministro global de esta droga está a niveles históricamente altos. Los cultivos se duplicaron entre 2013 y 2017, tuvieron un pico en 2018 y contra el pronóstico que indicaba que la pandemia golpearía duro a los narcotraficantes, en 2021 hubo un nuevo crecimiento de tráficos y consumo de cocaína. Al mismo tiempo, autoridades en todo el mundo están haciendo decomisos históricos, lo que sugiere que nunca antes el mundo estaba tan lleno de cocaína. América del Norte y Europa Central siguen siendo el principal destino, pero crecen sus usuarios aceleradamente en África y Oceanía. Cada vez es más pura, más adictiva entre más jóvenes y deja mejores ganancias a los cárteles. Hacia 2025, será la droga ilícita más rentable del mundo. Pero ser la droga estrella en el menú del narcotráfico global tiene sus complicaciones. Y es que los países del mundo han adaptado sus estrategias contra el crimen organizado, centrándose en el decomiso de tanta cocaína como sea posible. Y como entre el 60 y 70% de toda la cocaína se mueve por mar, usando barcos privados, semisumergibles y submarinos, la comunidad internacional se ha movido en los últimos años a blindar los mares. Estados Unidos, Canadá, España, Australia son países que han aumentado sus presupuestos de las guardias costeras, contratación de más vigilantes en mares regionales y compras de buques de alta velocidad contra criminales. México no es la excepción. A unas horas del fin del último periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, los legisladores aprobaron que los marinos puedan hacer detenciones en alta mar disparando balas de goma o de esponja contra embarcaciones que son sospechosas de traficar narcóticos. El mundo del narcotráfico opera con lógicas distintas. La mejor ruta nunca es la más corta, sino la que menos ojos tiene. Y como las rutas por mar son cada vez más vigiladas, en los últimos 5 años el mundo ha visto un incremento en las rutas por aire. Típicamente la cocaína se mueve por aire de dos maneras, mediante mulas que suelen ser pasajeros y tripulación de aviones comerciales o aviones privados e ilegales. Para los segundos, la clave era la discreción. Por ejemplo, la moda hasta antes de la pandemia era usar ligeros drones hasta con 150 kilos de cocaína que vuelan a 500 metros sobre la tierra. Pero hoy, con mayor tecnología para pasar desapercibidos a pesar de su tamaño, el crimen organizado usa aeronaves brutales. Por ejemplo, aviones como los Gulfstream Series, que cargan 1.3 toneladas de polvo en un solo viaje. Los British Aerospace Hawker 125, que portan hasta 1.7 toneladas. O los Beechcraft King Air, que transportan 3 toneladas. Por supuesto, aviones de ese tamaño y peso requieren de condiciones especiales para que lleguen a salvo a su destino final. Una clave es la habilitación de mejores pistas de aterrizaje, más largas, más anchas, más escondidas en bosques y selvas. Para ello, el crimen organizado tiene sus propios departamentos de infraestructura, que comienzan por talar árboles masivamente y culminan en pavimentar donde antes había flora y fauna en abundancia. El resultado es una alteración definitiva del medio ambiente, la narcodeforestación. Sucede en la Amazonía, en Brasil y Venezuela, en la selva baja de Perú, en la biosfera del río Plátano en Honduras y Nicaragua, y por supuesto, en México. Muchos expertos por eso aseguran que hay una relación directa entre el aumento de pistas clandestinas para aviones con droga y el cambio climático. El polvo blanco está haciendo añicos no solo la salud de los usuarios, sino el planeta de quienes aún ni siquiera nacen. Los incendios forestales, la ausencia de lluvias y el aumento histórico de temperaturas en tu casa son las otras señales de que vivimos en la era indiscutible de la cocaína. Óscar Valderas, te mando un gran abrazo, hermano, ¿cómo estás? Hola, hermano, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Oye, cuéntanos un poco más sobre esta nación criminal, el tema pues muy ligado al cambio climático, el tema muy ligado también a las altas temperaturas que se están viviendo, digo, entre muchísimos otros factores claramente, pero pues que tiene que ver con el daño que se va provocando entre muchos otros por los cárteles y por la maña y por la mafia, la falta de control total, caray. Sí, así es, Luis. Fíjate que ayer en la noche, justo que estaba terminando de redactar el guión,
con el que grabo las cápsulas, que escucha el auditorio, justo lo estaba haciendo pues, mientras sudaba prácticamente, mucho calor en un departamento que es la casa tuya y la casa de todos los que nos escuchan, caluroso. Entonces estaba pensando, ¿no? ¿Cómo poder ligar la historia de las alertas de los apagones que estamos viviendo en la noche, que de repente escuchamos que el sistema nacional eléctrico estaba recargado y ya había apagones en Ciudad de México, Estado de México? Y bueno, ¿cómo lo ligamos? ¿Cómo podemos entenderlo desde esta parte? ¿Qué aporta la criminalidad a un fenómeno que es relativamente nuevo? Hace 15 años, 20 años no teníamos estos problemas, estos grandes problemas de sobrecalentamiento de las centrales eléctricas. Y bueno, acá está una de las explicaciones. Justamente el último gran reporte sobre cocaína que elabora la ONU alerta sobre cómo ya hay más rutas aéreas para la cocaína debido a que las rutas marítimas están ya sobrevigiladas, y cómo justamente esto está provocando pistas clandestinas que cada vez son más grandes. Antes realmente eran pistas pequeñas porque esa cocaína se transportaba más bien por aire, por helicópteros pequeños, por algunos drones ligeros, algunas aeronaves de 1 o 2 motores, algo bastante discreto. Hoy ya son grandes aeronaves que compiten con los tamaños casi de aviones comerciales para pasajeros, y esto ha generado cada vez una infraestructura más grande que requiere deforestar espacios más grandes, además ya cada vez más cercanos a las ciudades, que es donde están los caminos por donde más fácilmente pueden llegar a las fronteras, y eso tiene sin duda un efecto devastador sobre el cambio climático. Oye, Oscar, esto me llama la atención, me lleva también a lo que se ha estado escribiendo en los últimos días en torno a los talamontes, por ejemplo. O sea, el tema de las mafias que operan particularmente solo en Ciudad de México, pero están en todo el país, que tienen, si no me equivoco, más de 130 aserraderos clandestinos, y en donde las autoridades no hacen absolutamente nada. O sea, a mí eso es lo que sí me brinca, más allá de partidos, de ideologías, de discursos, pues que hagan algo mínimo. O sea, el nivel de impunidad ha llegado a tal grado que ya hasta tienen aserraderos clandestinos, que uno se pregunta, a lo mejor esta mesa donde estamos trabajando, a lo mejor la mesa que compraste en algún mercado, algo por el estilo, algún artesano, pues a lo mejor viene de madera ilegal, ¿no? Y que eso, pues obviamente que también termina por afectar el cambio climático y también termina por generar todos estos problemas de calor, etcétera. Es cómo dejar crecer este monstruo, cómo hacer que las cosas vayan haciéndose peor y peor y peor y terminar en el infierno literal en el que estamos viviendo. Me llama la atención, o sea, pues ¿qué hacen las autoridades? Bueno, nada, eso es claro. Sí, claro, fíjate, Luis, que hace un par de años, cuando presentamos una nación criminal sobre, me parece, talamontes en la zona del Ajusco, la zona alta, recuerdo que nuestra fuente era una persona que le gustaba ir a hacer, a estar con su moto, era una persona que le gustaba mucho hacer deporte el fin de semana, y un día va a esta zona y se da cuenta de lo devastado que está, y además del peligro que corría cuando estaba dentro de esta zona, que hace unos años pues era una zona de recreación, y ahora se ha vuelto una zona prácticamente vetada para cualquier persona que no sea local. Y una gran parte de la explicación es que los talamontes, como muchas otras agrupaciones delictivas, depende de proteger su territorio, que nadie suba, que nadie entre, que nadie vea, que nadie pueda fotografiar lo que está sucediendo, y entonces actúan con la misma violencia como cualquier organización que trafica drogas. Uno pensaría que por tratarse de madera no se trataría de organizaciones violentas porque no tienen cocaína y o no tienen fentanilo, o no tienen otro tipo de sustancias o narcóticos que asociamos a sangre. Sin embargo, por supuesto que es uno de los mercados ilícitos más redituables. Pensemos, por ejemplo, lo que cuesta un mueble de madera maciza, dura, concisa, con lo que puede valer un mueble de imitación de madera, y justamente de eso se valen los grupos criminales, que la madera en sí misma es un producto de alta demanda, pero que es muy caro, y entonces los consumidores finales preferimos alternativas más baratas, y muchas veces con tal de comprar barato, no nos detenemos a pensar cómo es que podemos tener un librero de caoba o de pino o de maderas mucho más duras, que son mucho más bonitas y mucho más durables, que nos cuesta 300, 400 pesos la orilla del camino. Todos ubicamos perfectamente muy cerca de nuestras colonias, donde están los puestos, incluso en vía pública, que venden burós, que venden muebles para la televisión, que venden mesitas de madera, que son extrañamente muy por debajo del precio
de lo que se vende en tiendas legalmente establecidas. Y creo que habría que empezar a pensar como consumidor si cuando yo estoy buscando lo barato, no estoy encontrando lo ilegal, y al encontrar lo ilegal, no estoy financiando a estas mafias que para tener control sobre su territorio, no solamente desplazan a las comunidades, los obligan a irse de esas zonas, sino que además corrompen instituciones, corrompen a las policías, talan en el Ajusco, fíjate, recuerdo ahora, si no mal recuerdo, cobraban 100 pesos, Luis, por tirar un árbol, un pino, de hasta 150 o 200 años de vida. Tiraban en menos de 10 minutos y cobraban 100 pesos. Así es como actúa la narcodeforestación. Y yo creo que es un tema que obviamente tenemos en cuenta estos días, porque hace un calor brutal, porque nos afecta, porque tenemos apagones, porque los electrónicos que hemos comprado corren riesgo de que se descompongan por las variantes eléctricas, pero que no solamente debemos tomar en cuenta en días o temporadas calurosas como estas, porque esta va a ser la constante en los siguientes años si no frenamos la narcodeforestación. Te mando un abrazo, Óscar. Es Óscar Valderas. ¿Te seguimos en tu red? Un abrazo, querido Luis. Continuamos la conversación en @Óscar Valderas. Gracias, es Óscar Valderas. Muchísimas gracias, Óscar.